El título que le he puesto al mensaje del día de hoy, que se encuentra en Hechos 14 del 1 al 7, le he llamado Luz de las Naciones. ¿Alguna vez ustedes han oído este término, Luz de las Naciones? Algunas veces se ha mencionado en la Biblia, Luz de las Naciones. Bueno, ¿a quién se aplica este título? Este título, ¿a quién se aplica según lo que han leído? A Cristo, ¿no? Al Cristo. En Isaías 49 habla precisamente del Cristo, a quien se le ha nombrado como luz de las naciones. Pero no solo a Cristo se le aplica este término. También ¿a quién se le aplica? También se le aplica al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel también se le aplica este término, y él ha sido llamado para que sea luz para todas las naciones. Bueno, ahora ya tenemos a Cristo y ya tenemos al pueblo de Israel, pero ¿a quién también se le llama, o a quién se le aplica este término, este título? ¿A quién se le aplica también? También a nosotros, a todos los creyentes, a los hijos de Dios, se nos aplica este término que es luz de las naciones. Porque nosotros hemos sido llamados para ser la luz del mundo, ¿verdad? Dice en Mateo 5:14 del 16 que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Dice en Mateo 5 del 14 al 16 en la versión TLA, dice así, de esta manera: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Bueno, cada uno de los creyentes, cada uno de los hijos de Dios, hemos sido llamados a ser la luz del mundo, a ser la luz de las naciones. Entonces también se nos aplica este término a nosotros. Por eso este texto, o a esta prédica, yo le he puesto como título este nombre, ¿verdad? Porque aplica a todos nosotros, tanto a Cristo, al pueblo de Israel y también a los creyentes. Nosotros somos la luz del mundo. Y como dice Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo nos los dijo, le dijo a sus primeros discípulos, se los dijo en el Sermón del Monte: ustedes son la luz del mundo. Y la luz no se hizo para esconderse, ¿verdad? Para estar oculta, sino para que alumbre a los demás. Bueno, como decíamos, en el capítulo 13 y en el capítulo 14 vemos el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. ¿Qué es lo que ellos hicieron en este viaje? ¿Qué es lo que hicieron en ese viaje? ¿Andaban promoviendo la lectura de la Biblia? ¿O acaso andaban promoviendo que se orara en las congregaciones? ¿O andaban promoviendo que se asistiera a las congregaciones? ¿O por último, andaban promoviendo la religión judía? ¿Pablo y Bernabé en ese primer viaje misionero? No, definitivamente. Por eso el día de hoy este tema es muy interesante, porque lo que anduvieron haciendo ellos en su primer viaje misionero y en los otros dos fue predicar el evangelio. Para ello fueron llamados. Fueron llamados a ser luz de las naciones. Entonces, esta es la labor que ellos hicieron. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron esta labor de predicar el evangelio en sus viajes misioneros? Esta primera iglesia, ¿cómo lo hicieron? Vamos a ver que lo hicieron de 3 maneras. Con este texto que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver que lo hicieron. En punto número 1,
lo hicieron fielmente. Como punto número 2, lo hicieron con denuedo. Y como punto número 3, lo hicieron de una manera que provocaba división. Bueno, pues vamos a ver este texto, lo vamos a ver versículo por versículo y vamos a ver qué nos dice Dios en este mensaje. En primer lugar, vamos a ver que la forma en que ellos predicaron el Evangelio, la primera iglesia, ¿verdad?, lo hizo fielmente. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere esta palabra fielmente? Se refiere a que lo hizo de una manera como se lo dejó dicho nuestro Señor Jesucristo que lo hicieran, ¿verdad? Se acataron exactamente el mensaje que tenían que decir. A eso me refiero cuando digo fielmente, de que lo hicieron de acuerdo a como se les indicó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el versículo número 14 dice la Escritura: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Aquí hay una palabra juntos, la palabra juntos, que nos determina que lo hicieron en un mismo sentir, ¿verdad? Ellos se conducían como parte del cuerpo de Cristo. Y aquí la Escritura nos está diciendo que ellos entraron juntos a la sinagoga. Lo que quería decir la Escritura es que lo hicieron en un mismo sentir, ¿verdad? Teniendo el mismo propósito para el cual fueron llamados. Ellos entraron a la sinagoga con la intención de predicar el Evangelio, ¿verdad? Y según como dice la Escritura, lo primero que hacían cuando llegaban a un lugar era dirigirse a la sinagoga y predicar ahí el Evangelio. Porque ¿qué pasaría si ellos llegaban y primero predicaban a los gentiles? Pues entonces después ya no iban a poder llegar a la sinagoga, ¿verdad? Ya no iban a poder llegar a la sinagoga y predicarle a los judíos. Por eso es que ellos como costumbre tenían de que cuando llegaban a un lugar siempre se dirigían primero a la sinagoga y le predicaban a los judíos. Bueno, pues así fue en esta ocasión. Dice la Escritura y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Por qué la Escritura es enfática y dice que de tal manera lo hicieron? ¿De qué manera lo hicieron? Dice que ellos entraron juntos a la sinagoga y hablaron de tal manera. ¿De qué manera? ¿De qué manera predicaron el Evangelio, verdad? Y sí, y lo vamos a ver que lo hicieron de una manera fielmente, ¿verdad? ¿Y cómo era predicarlo fielmente? Pues siempre teniendo en mano las Escrituras. Si nosotros hacemos un estudio de todas las formas como se predicó el Evangelio en la primera iglesia, siempre lo hicieron con las Escrituras en la mano. Siempre lo hicieron citando las Escrituras. Y oíamos que citaban los salmos. Y oíamos que citaban a los profetas, ¿verdad? Siempre con las Escrituras en la mano. De esta misma manera nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio también con las Escrituras en las manos. No podemos predicar el Evangelio sin estar citando la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo predicaban el Evangelio? Siempre comprobando que Jesús era el Cristo. Que aquel Cristo del que se hablaba en el Antiguo Testamento era Jesús. En la prédica del Evangelio que ellos daban siempre estaban tratando de demostrar que Jesús es Dios, de que Jesús es Dios, de que murió y fue sepultado, que resucitó al tercer día, que solo en Él tenemos salvación, que procedamos al arrepentimiento y que creamos en el Hijo de Dios, ¿verdad? Siempre estos eran los puntos que ellos predicaban, tanto Pedro, ¿verdad?, en los primeros sermones, como después los que continuaron, ¿no?, como Felipe,
y ahora Pablo y Bernabé están predicando de esta manera. No se salen del script que les dio nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio de Cristo, el que tenemos que predicar, ¿verdad? De tal manera que si predicamos fielmente el Evangelio, los que han sido ordenados para salvación acudirán a Jesús como enviados del Padre. Esto va a suceder. Pero ¿qué pasa si nosotros predicamos otro evangelio? Pues las congregaciones se llenarán de mucha gente, pero no de los elegidos. Y esto es lo que se está sucediendo en muchas congregaciones, el día de hoy en todo el mundo. Cuando la gente está predicando otro evangelio y no está predicando el evangelio fielmente, como nos lo ha dejado nuestro Señor Jesucristo, entonces las congregaciones se llenan de gente, pero se llenan de gente nada más de números, no se llenan de los elegidos de Dios. Para que realmente acudan los elegidos de Dios al llamado de Cristo, tiene que predicarse fielmente el evangelio. Entonces, esto es lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Dice la escritura en el versículo número 2 de Hechos 14: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Fíjense lo que estaba sucediendo aquí. De igual manera, como lo hemos estado diciendo, siempre va a haber una parte que cree en el evangelio y otro grupo que no cree en el evangelio. Aquí la escritura nos lo dice de una manera muy específica. En los originales, cuando en la palabra no creían, es una palabra que en el griego es apeiteo, que significa desobedientes. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pablo y Bernabé llevaban la prédica del evangelio. ¿Y qué sucedía con la otra parte que no creía? Dice la escritura que estaban desobedeciendo al llamado de Dios. Estaban desobedeciendo al llamado de Dios. De tal manera que cuando nosotros llevemos el evangelio a otras personas, va a suceder eso. Unos van a creer, pero los que no creyeron, ¿qué es lo que está pasando con ellos? Están desobedeciendo el llamado de Dios. Dios en ese momento los está llamando a través de nosotros. Pero ¿qué es lo que han decidido ellos en su corazón? Desobedecer, hacer las cosas a su manera. Dice la escritura que estos judíos religiosos corrompieron los ánimos de los gentiles. Y también en los originales la palabra en griego es kakú, que significa envenenaron lo que ellos, esa situación que estaban viviendo, ¿verdad? No solo ellos decidieron desobedecer el llamado de nuestro Dios a través del evangelio, sino que se atrevieron a envenenar el corazón de los que estaban creyendo. También esto lo vamos a observar. También esto nosotros lo vamos a observar cuando llevemos el evangelio con otras personas. Va a suceder que muchos van a creer, pero va a suceder que los que no creyeron también van a estar envenenando el corazón de las personas de los que escucharon. No sé si ustedes han oído todas esas frases, ¿verdad? De que, pues, no lo sé, debías de no escucharlos, ¿no? ¿O acaso vas a traicionar nuestras tradiciones? Lo que nos han enseñado nuestros padres. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo con estas palabras? Están envenenando, ¿verdad? A los que han escuchado el evangelio y los que han obedecido. Bueno, como punto número 2, vamos a ver que los hijos de Dios, cuando predican el evangelio, lo tienen que hacer con denuedo. Con denuedo. ¿Y qué significa la palabra denuedo? Ya lo hemos visto. Que significa sin miedo, con arrojo, con valentía,
Así debe de ser la prédica del Evangelio, porque muchas veces nosotros no queremos predicar el Evangelio porque tenemos miedo a lo que van a decir, a meternos en problemas, ¿verdad? Cuando con la familia, con algún familiar. ¿O qué es lo que van a pensar de mí? Y entonces lo que estamos haciendo es todo lo contrario a predicar el Evangelio con denuedo. Dice la Escritura en Hechos 14:3: por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, dice la Escritura, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. En estos tiempos, en el primer tiempo de la iglesia, Dios les estaba permitiendo que ellos predicaran el Evangelio, pero les permitía que dieran señales, por medio de sanación, por medio de hacer milagros, ¿verdad? Recordemos que en aquel tiempo se hacían milagros, pero los milagros que se hacían como una señal, como señalando algo, como señalando al Cristo, ¿verdad? No es que nuestro Señor Jesucristo viniera a querer arreglar las cosas del mundo. No es que nuestro Señor Jesucristo o Dios quisiera sanar a todos los enfermos del mundo. No, simplemente se estaban haciendo las señales, se estaban haciendo los milagros como una señal para que la gente volviera y pusiera su mirada en Cristo, para que volteara y mirara a los que llevaban el Evangelio y que vieran que ellos tenían autoridad de Dios y que lo que decían era la verdad. Entonces, por eso es que Dios permitía en aquel tiempo los milagros y las señales. Muchas veces, a lo mejor también en ese tiempo, Dios lo va a permitir, pero es cuando Dios quiera, ¿verdad? Entonces aquí la Escritura, cuando dice por tanto, nos está diciendo, a pesar de todo, sin embargo, sucedía de esta manera, ¿no? Que los primeros discípulos de Cristo, hablaban su palabra, hablaban del Evangelio y presentaban y daban testimonio de la palabra de su gracia. De la palabra de su gracia. Precisamente este es el cometido cuando nosotros presentamos el Evangelio. Cuando nosotros presentamos el Evangelio es hablar de la gracia de Dios. Este es el tema principal. Si queremos nosotros saber cuál es el tema cuando nosotros vayamos a predicar el Evangelio, pues ese es el tema. El tema es de que nosotros vayamos y hablemos de la palabra de su gracia, de la palabra de gracia de nuestro Dios, de que Él tuvo gracia, que Él tuvo la gracia de a unos aplicarles la gracia, ¿verdad? Y a otros la ley. Este es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Que Dios en su misericordia, ¿verdad?, quiso a unos darnos la salvación. ¿A quiénes? ¿A quiénes sí les daba la salvación? A los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Solamente a ellos son llamados para la salvación. Dice la Escritura que esos primeros cristianos presentaban el Evangelio con denuedo, con valor, arriesgadamente, con persistencia. En Hechos 4:19 lo vimos, recordemos, dice la Escritura en Hechos 4:19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, cuando estaban en el Sanedrín, cuando estaban siendo juzgados, ellos dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que estaban haciendo Pedro y Juan? ¿Qué estaban haciendo? Estaban hablando
el evangelio con denuedo, con valor. ¿Y por qué lo hacían con valor y con denuedo? Porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en nuestra mente, ¿no? Y que lo sepamos. ¿Por qué ellos lo hacían con denuedo? Porque el Espíritu Santo estaba en su corazón. Y luego después dice en el versículo 29, y ahora, Señor, después de que los dejaron libres y regresaron a la congregación, que la congregación estaba orando, ¿verdad? Regresaron a la congregación a orar. ¿Y cómo era su oración de estos, de Pedro y Juan y de toda la iglesia que estaba ahí? Dice aquí, dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, la palabra de su gracia. ¿Qué es lo que estaban pidiendo en oración? ¿Que no los persiguieran? ¿Que no hubiera persecución? Quítanos de aquí, Señor, las manos de los religiosos que nos están, o escóndenos, o llévanos a un lugar donde no nos vean. No, estaban pidiendo, Señor, danos el valor, la fuerza, la palabra, para mantenernos firmes en tu propósito y predicar el evangelio. Eso es lo que estaban pidiendo. A eso se refiere la escritura cuando habla que lo hacían con denuedo. El contenido del evangelio debe de ser la gracia de Dios, lo hemos dicho, que no mereciendo nada podemos recibir del Señor vida eterna, ¿verdad? Este es el contenido del evangelio que nosotros debemos de llevar cuando lo presentemos. Y pues lo hemos visto. ¿Cuál es el método que nosotros debemos utilizar para presentar el evangelio? El método es abierto, porque nosotros lo vemos. Pedro predicó de una manera a los judíos. Felipe predicó de otra manera a los samaritanos, ¿verdad? Y ahora Pablo y Bernabé están predicando de otra manera a los gentiles. Entonces, no hay un método específico que nos declare la escritura cómo debemos de hacerlo, pero sí, el contenido sí está bien definido. El contenido sí está bien definido y nosotros tenemos que predicar el evangelio de una manera fiel, como se nos ha encomendado, ¿verdad? Como punto número 3, nosotros tenemos que ver que cuando nosotros prediquemos el evangelio, lo tenemos que hacer de una manera que provoque división. Si nosotros estamos presentando un evangelio donde no provoca división, entonces debemos de pensar qué tipo de evangelio estamos predicando. Muchas veces en algunas congregaciones lo que tratan de predicar el evangelio es un evangelio muy sofisticado, ¿no? Un poco variado, un poco light, pero al final de cuentas están predicando otro evangelio. Lo están adaptando a lo que la gente quiere escuchar, porque el objetivo de ellos es mantener iglesias gigantes, iglesias que estén dando dinero, que estén aportando, ¿verdad? Pero al final están predicando otro evangelio. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar el evangelio fielmente, y si lo hacemos, pues entonces va a provocar división. Lo que estaba sucediendo en esa época con la primera iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ellos llegaban a la sinagoga, predicaban el evangelio, les permitían predicar, pero ¿qué es lo que empezaba a suceder? Empezaban a provocar división. Y algunos judíos religiosos lo que empezaban a tener era celo por su religión, ¿verdad? Empezaban a ver atentados sus intereses económicos, y por eso es que se causaba la división. Definitivamente esto es lo que va a traer el predicar el evangelio fielmente. Siempre que prediquemos el evangelio fielmente en alguna congregación, va a traer provocación, va a traer división. Muchas veces yo, estando en el ministerio de evangelismo,
se nos alistaba para que saliéramos a predicar el Evangelio, pero se nos daba una orden específica: vayan y traigan gente. ¿Cómo? Sí, vayan y traigan gente. Muchas veces hasta nos decían: dejen ahí su bosquejo a un lado y tengan estos miles de volantes y repártanlos. ¿Pero por qué? Porque la congregación está bajando. Vayan y traigan gente, dejen su bosquejo. Entonces, definitivamente el objetivo de presentar el Evangelio ahí no era el fiel, sino era otra cosa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es predicar un Evangelio que provoque división. Y cuando nosotros lo empezamos a hacer de una manera fielmente, entonces empezaron a voltear hacia nosotros y decirnos: ¿qué pasa? ¿O estás en favor de la congregación, ahora sí que de esta iglesia, o qué? ¿O vas a hacer las cosas a tu manera? Estábamos provocando división, ¿verdad?, las cosas como estaban. Cuando Jesús entra a una congregación y se manifiesta abiertamente, definitivamente va a haber división. Dice el versículo número 4: y la gente de la ciudad estaba dividida. Fíjense, no solo de la congregación, no solo de la sinagoga, ahora ya toda la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué estaba la ciudad dividida? Porque dice la Escritura que ellos, Pablo y Bernabé, se quedaron durante mucho tiempo predicando en toda la ciudad, ¿verdad? Entonces ahora la ciudad ya estaba dividido. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Vamos a ver que unos entienden y obedecen la palabra de Dios, y otros se confunden y se ponen celosos porque atentan contra sus intereses. Siempre esa va a ser la situación, siempre va a ser la situación de esa manera. Dice en Juan 3:19: la causa de esta condenación está en que, habiendo venido la luz al mundo, los seres humanos prefirieron las tinieblas a la luz, porque su conducta era mala. En efecto, todos los que se comportan mal detestan y rehuyen la luz, por miedo a que su conducta quede al descubierto. En cambio, los que actúan conforme a la verdad buscan la luz, para que aparezca con toda claridad que es Dios quien inspira sus acciones. Esa es la realidad, esto es lo que sucede. Cuando la luz llega a un lugar, cuando el Evangelio llega a un lugar, cuando tú predicas la palabra en algún lugar o en alguna familia, siempre va a haber esta división, ¿verdad? Los que quieren mantener su vida como la llevan, rehuirán de la luz, porque la luz va a llegar, ¿verdad?, a destaparse, y se van a ver las obras de las personas. Pero en cambio, aquel que tiene la verdad en su corazón, que tiene a Cristo en su corazón, que es hijo de Dios, no va a rehuir a la luz. Por el contrario, va a decir: que todos vean cómo estoy llevando mi vida. Yo quiero ser testimonio, ¿verdad?, de que Dios ha hecho un cambio en mi vida. Yo quiero ser luz de las naciones. Y como toda luz, yo quiero alumbrar, ¿verdad? Para eso fui llamado. Esto es lo que tiene que estar sucediendo con el Hijo de Dios. Dice en el versículo número 5: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Fíjense, aquí vemos una actitud muy interesante, ¿no?, de toda esta ciudad. Dice que se juntaron los judíos y los gentiles. ¿Para qué? Para echarlos de ese lugar. Si así como estos judíos y estos gentiles se juntaron para echar a los cristianos de ahí,
Si así nos juntáramos nosotros, los hijos de Dios, para llevar la luz a las naciones, con la misma fuerza, con el mismo ahínco que lo estaban haciendo, esto es lo que tenemos que nosotros tener como actitud, ¿verdad? Para nosotros. Dice en Mateo 10:23, cuando los persigan en una ciudad, ya se los había dicho Jesús a sus discípulos, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes de que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Y así lo hicieron. Dice la Escritura que habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Pues estaban siguiendo fielmente las encomiendas que se les había dado, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo. Y ellos salieron huyendo de ahí. ¿Y qué hicieron? Dice el versículo número 7, miren. El versículo número 7 dice, y ahí, a donde huyeron, predicaban el Evangelio. Entonces, esta es una muestra de que nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios para predicar el Evangelio. Para eso fuimos llamados, la verdad. Así como estos discípulos fieles huían de un lugar a otro, pero ¿para qué? Para seguir haciendo lo que Dios les había encomendado. Así nosotros tenemos que ya llevar nuestra vida diaria, ya la tenemos que llevar de esta manera y predicar el Evangelio. Y a lo mejor vamos a salir huyendo de algún lugar, pero vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha encomendado, predicar el Evangelio, siempre cumpliendo el mandato del Señor, siempre centrados en la visión del Señor, siempre llevando a cabo la misión de la iglesia, porque esa es la misión de la iglesia. Para eso nos congregamos, para eso nos formamos como iglesia, para ver, para capacitarnos qué es el Evangelio, para reunirnos y decir cómo vamos a llevar el Evangelio, ¿verdad? Porque si no lo hacemos de esta manera, pues no puede haber crecimiento de la iglesia. En la iglesia, la forma en cómo va a crecer la iglesia está aquí en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos no tiene otra fórmula más que llevar el Evangelio para que los que han sido ordenados para salvación recurran a Cristo, ¿verdad? Pues vamos a concluir la prédica del día de hoy con esto. Para una cosa hemos sido llamados, para reflejar la luz de nuestro Señor a todas las naciones. Para esto fue llamado también el pueblo de Israel y aún el mismo Hijo de Dios. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo y de esto debemos dar testimonio. El día de hoy hemos venido a adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a tener comunión con nuestro Dios y con su cuerpo, pero toda nuestra vida debemos de estar dedicados a predicar la palabra de su gracia. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Pues fielmente, con denuedo y de una manera que provoque división. Y por último, vamos a despedirnos con esta porción de Josué 24:14. Josué y su familia tomaron una decisión. El día de hoy, nuestro Dios nos está llamando a que tomemos una decisión. Así como Josué la tomó ese día, nosotros tomemos una decisión el día de hoy. Dice la Escritura en Josué 24:14. Luego Josué añadió enfrente de todo el pueblo y les dijo: respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto y obedezcan solo a Dios. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién va a dedicar su vida.
Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraban en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel con nosotros. Y el día de hoy nos has traído a revelación algo que necesitábamos saber. Que tú nos has llamado a tu cuerpo, que tú nos has llamado a tu reino para que vivamos solo para ti. Y la única encomienda que tenemos y única misión que tenemos como iglesia es predicar tu evangelio. Pero la forma en cómo debemos de predicar tu evangelio nos las has revelado el día de hoy y es muy clara. Debemos de hacerlo de una manera fiel, utilizando siempre tus escrituras, citando siempre las escrituras, siempre la Biblia. También lo debemos de hacer de una manera con denuedo, con valentía, con arrojo, sin estar pensando en qué dirán de lo que vamos a decir. Y por último, debemos de hacerlo de una manera que provoque división. Porque nuestro Señor Jesucristo nos los advirtió desde el principio. No he venido a traer paz a este mundo, sino por el contrario, a traer división. Esto que quede muy claro para nosotros el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Dios, porque nos has revelado en tu palabra esto que hemos oído. Y el día de hoy cada uno de nosotros queremos tomar una decisión. Queremos tomar una decisión certera para nuestras vidas. Queremos honrarte, queremos gloriarte, queremos dar testimonio de que tú eres un Dios vivo y verdadero y que vive en nuestras vidas. Queremos honrarte, Señor, predicando tu evangelio a toda criatura. Te pedimos, Dios, que nos des fuerza, que nos des la sabiduría para que podamos hacerlo en el lugar que tú quieras y con las personas que tú quieras que nosotros les prediquemos. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.